Bueno, en nombre de Confama y el Politécnico Gran Colombiano, les damos la bienvenida a esta sexta y última sección de la Ruta Masterclass, Turismo más seguro y experiencias más confiables. Hoy cerramos este recorrido de estas semanas que nos permitió reflexionar, aprender y fortalecer sobre nuevas capacidades para gestionar el riesgo en las operaciones turísticas. Ha sido una experiencia construida junto a profesionales, empresarios del sector. Y en esta sección, Santiago Arango, nos va a dar un tema muy importante que es tu aliado invisible, seguros de confianza. Seguros en turismo, perdón. Muchas gracias a todos por la participación y le damos la cordial bienvenida a Santi. Hola a todos, gracias Daya por el ingreso. Bueno, un gusto saludarlos nuevamente. Los que tuvieron la oportunidad de estar ayer, pues nos hemos ido encontrando varias veces y de verdad que muy contento de poder compartir con ustedes otro espacio de conversación, ¿cierto? Hoy es nuestro último como módulo de estos espacios de Masterclass, que son espacios realmente abiertos pues para que abramos conversaciones, ampliemos la mirada, ¿cierto? Y como que desarrollemos conocimientos que de pronto queramos tener como y desarrollar pues como empresarios en el sector turismo. Nuevamente, recordemos nuestro propósito. Yo siempre pongo esto porque a mí me parece importantísimo darle sentido a estas conversaciones. Aprovechemos estas herramientas, aprovechemos al máximo estos espacios, esta comunicación incluso entre colegas y compañeros, que esto desarrolla siempre, digamos, herramientas que nos permiten pues transformar los riesgos normales de las operaciones en oportunidades. Soy un convencido, un apasionado de que eso es así y sé que así lo aprovechamos. Recordemos siempre nuestros compromisos. eh, los invito que el que quiera prender su cámara al momento de intervenir lo haga para que le pongamos como rostro a quien conversa y aporta. Tratar de mantener los micrófonos cerrados para que no interrumpamos pues o un compañero que esté interviniendo o las participaciones activas que se vayan dando. Aquí opinen, den sus ideas, aprovechen estas conversaciones para que sumemos realmente y nutramos este espacio. Pongamos mucha atención a estas conversaciones, aprovechemos el espacio, respetemos la idea del otro y como siempre, disfrutémonos del proceso. Aprender es muy rico, aprender de otros es maravilloso y creo que ahí es que se construye un tejido supremamente interesante. Bueno. Bueno, el día de hoy es como, recapitulemos, como es nuestro último espacio, yo creo que vale la pena traer todo lo que hemos ido conversando durante toda la ruta. Y yo me permití como tratar de resumir algo que hemos ido como aprendiendo en el camino y es los riesgos. Recordemos que los riesgos son inherentes a cualquier actividad. Siempre vivimos día a día como personas y como empresas y como empresarios en una interacción constante con los riesgos. ¿Qué es lo más importante? Saber que están ahí, saber que están ahí. No pasarlos por alto. Entonces es bien importante identificarlos y al identificarlos siempre hablamos en los espacios anteriores de que hablamos de amenazas, son agentes de amenaza, pueden existir o surgir de incertidumbres y la vulnerabilidad es la que apalanca que me genere un impacto, ¿cierto? Siempre recordemos, como empresarios, los riesgos atendidos a tiempo, recordemos que pierden su connotación negativa y se transforman en oportunidades. Hablamos de la evaluación. Cuando hablamos de evaluación, hablamos de darle como un valor o una cuantía a ese riesgo identificado. Hay diferentes metodologías, hay mapas de riesgos, hay radares de riesgos que nos permiten tener como una visión más consciente, mapeada de los riesgos como tal, ¿cierto? Y ayer, nada más, el día de ayer hablamos de los costos promedios esperados, donde uno puede medir ese impacto
dentro del conocimiento histórico, dentro de las condiciones in situ de las operaciones, podemos definir esas pérdidas máximas probables y podemos evaluar cómo me va a impactar el riesgo si se materializa, ¿cierto? Ayer fue un espacio donde logramos entender que el riesgo como tal yo lo puedo cuantificar en su impacto, pero al mismo tiempo miren que lo veíamos como una oportunidad de transformar lo que hago, cómo lo hago, incluso la manera en cómo tarifo mi servicio, ¿cierto? Eh, y todas esas estrategias de identificación y evaluación deben caer al final en un proceso de implementación. Al final uno debe tomar una decisión. Como empresario y como empresa uno debe tomar una decisión y la decisión está en el tratamiento, porque el riesgo hay que tratarlo. Por eso no le puede dar la espalda, el riesgo se trata. Y todos los días, estoy seguro que ustedes todos los días como empresarios tratan los riesgos de diferentes maneras. Toman la decisión en una contratación, escogen un proveedor para un servicio específico, eh, toman la decisión de señalizar el espacio físico donde están, de hacer algunas adecuaciones adicionales. Siempre estamos en función de impactar nuestra operación y generar, obviamente, un mecanismo de tratamiento. Y esos mecanismos de tratamiento vienen, digamos, concentrados en unas categorías. Recuerden siempre, los riesgos se gestionan, se controlan o se transfieren. ¿Cierto? Ya hablamos de la gestión. La gestión hablamos de planes de administración de riesgos. Esos planes de administración de riesgos son como esa carta de navegación. Vean, yo tengo un hotel o tengo una fábrica o tengo digamos, una operación industrial y pues obviamente estas operaciones necesitan una infraestructura de gestión del riesgo del incendio. ¿Cierto? Lo mismo que un hotel debe tener zonas de evacuación, señalización, ese tema, más allá incluso de que sea una obligación, se transforma en una buena práctica empresarial. Y esa práctica empresarial genera lo que conocemos como planes de administración de riesgos, que nada diferente a lo que hemos hablado es un plan de administración de riesgos. Escoger mi negocio, mi empresa, identificar los riesgos, darle su valor como tal, cuantificar el riesgo como tal, traducir esa cuantificación del impacto del riesgo en un costo probable que tenga que asumir y al final defino cómo tratar. Ese costo lo transfiero vía a unas herramientas o elementos de seguridad, los transfiero en un seguro o, sin lugar a duda, digo, lo asumo, que ese es el otro. Aquí pasamos al control. Si yo decido asumir un riesgo, y lo más claro aquí es el tema de los automóviles. Todos los días que vivimos, sea en lo que nos movilicemos, que ya el ecosistema de la movilidad, pues en la historia se ha transformado muchísimo. Ahora nos movilizamos en lo que queramos. Transporte público, bicicleta, patinetas, carros, o sea, hay una cantidad, yo puedo decidir cómo esa movilidad o ese artículo de movilidad lo transfiero. Si es propio, lo puedo asegurar o incluso lo puedo retener. Posiblemente yo solamente con mi carro tenga un seguro de responsabilidad civil, pero no aseguro los daños del carro. Ah, ¿por qué? Porque yo tengo amigos que tienen talleres y me sale más barato. Entonces, hay gente que lo hace, pero es una decisión consciente, ¿cierto? Y controlan su riesgo. Cambian sus conductas o hábitos de conducción, ponen más precaución al momento de manejar. Entonces, esos son mecanismos, ¿cierto? Hoy nos vamos a enfocar en la transferencia. La transferencia es yo como deposito ese riesgo que ya identifiqué, que cuantifiqué y que realmente hoy dentro de mi servicio lo llevo a cobrarlo inmerso dentro de la tarifa de lo que hago, se lo entrego a otro. Y ese otro se puede llamar empresa de asistencia, se puede llamar aseguradora, que realmente me va a acompañar en el momento que algo ocurra, ¿cierto? Esos son los mecanismos de transferencia, es transferirle el riesgo a otro que pone un capital, unos servicios, una infraestructura a mi servicio
para yo no tener que asumir ese riesgo, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es todo lo que hemos venido recorriendo. Miren que todo se va conectando. Y cuando hablamos de transferencia, hablamos de seguros y hablamos de servicios asistenciales, de planes asistenciales, que ayer nada más en el módulo lo estábamos conversando. En el sector turismo hablamos mucho de los servicios asistenciales para los turistas. Eh, y realmente, si nos damos cuenta, el insumo principal de estos servicios son los riesgos. Si el riesgo no existiera, la transferencia sería totalmente ociosa, porque no habría nada que transferir. Por lo tanto, el insumo básico de un seguro se llama el riesgo, ¿cierto? Entonces, por eso lo primero que uno habla siempre es va uno del riesgo al seguro, porque lo primero es el riesgo. De ahí nace todo el esquema de tratamiento de los mismos. Entonces, para entender la transferencia hay que entender el entorno. ¿Cuántos aquí, y yo les voy a hacer una pregunta aquí, cuántos aquí en sus negocios, y yo ayer hice esta pregunta, eh, tienen los seguros de operación de sus empresas? Llámense agencias, llámense hoteles, o incluso los mismos guías, quienes han manejado pólizas para sí mismos en su operación. Yo quiero saber con qué nos hemos ido relacionando. Juliet, adelante. Buenos días, ¿Qué Juliet más? De Corpotour, muy bien, ¿y usted? Muy bien, afortunadamente. Me alegra mucho. Pues nosotros como agencia tenemos una póliza para terceros, una Ajá. póliza de responsabilidad civil que agrupa Ujú. como todo ese tipo de situaciones, no solamente que pueden pasar con terceros, sino que nos pueden pasar a nosotros como agencia. No sé si Sí, esa cumpla como con el tema que estemos hablando. totalmente, totalmente. Eso es. Eso es un muy buen ejemplo. Una póliza de responsabilidad civil, que lo hemos hablado ya en los módulos anteriores, es un amparo patrimonial que te acompaña en tu operación, que al fin y al cabo va destinada a indemnizar o compensar a un tercero que sea afectado por tu operación. ¿Listo? Adelante, vi otra manito levantada. ¿Quién más? ¿Quién más? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. Bueno, mi nombre es Natalia Zapata, de la empresa Colombia Travel Operator. Nosotros, al igual, somos también una empresa operacional de turismo receptivo. Contamos con nuestra póliza de responsabilidad también y adicional, nosotros por cada servicio que tenemos, aseguramos a los pasajeros con una empresa de asistencia. Ok, excelente. Miren, miren, Natalia, gracias por ese ejemplo. Ahí vamos viendo dos campos de acción de la transferencia. Una propia de la operación y otra que va destinada a acompañar al usuario final, que hace parte de la operación, pero quien recibe obviamente el servicio es ese usuario. Samuel, adelante. Tenías la mano levantada, ¿cierto? Samuel, te perdimos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿Qué tal? mi nombre es Samuel Gómez en el rol de líder de la Corporación de Turismo del Occidente de Antioquia. Ajá. Identificamos o tenemos varios hoteles que son corporados, pero que Ujú, solo trabajan con la póliza asistencial. ujú. Es decir, que tienen una reserva, llega una pareja y lo que ingresan son sus datos a la plataforma de esta empresa, que su cobro es muy mínimo, 2, 3 mil pesos por huésped. Entonces Ujú. siempre me ha generado mucha inquietud cuál es el alcance de esa póliza que cuesta 3.000 pesos para un Ujú. huésped que tiene un accidente grave, por decir algo. Ok. Entonces, eso sería Que- algo que me gustaría aprender. Claro que sí, y esa es la idea de hoy. Incluso hoy les traigo un ejemplo de una póliza real de hotelera.
de responsabilidad civil para hoteles. Porque mira que estás hablando de un tema asistencial que es importantísimo tenerlo, porque no sé si tuviste la oportunidad de conectarte ayer hablábamos de ese costo emergente, ese costo directo que se asocia a la materialización de un riesgo, que es la atención médica. La asistencia médica hay que activarla inmediatamente. Lo que pasa es que ese usuario o ese, digamos, el huésped como tal, cuando se aloja, si hay algo que ocurre, así me atiendan de forma emergente, de forma inmediata, yo, eso no te exime como encargado y líder del hotel o de los hoteles, pues de tener que reparar algún perjuicio que se dé después de ese evento, ¿cierto? Ya cumpliste con atenderlo, con ese gasto médico y esa atención médica. Lo que pasa es que viene de ahí para allá, ¿cierto? Una vez se atiende, se abre, y eso se llaman eventos de cola larga. Los eventos de cola larga es la responsabilidad civil a nivel jurídico en este país, tiene hasta 10 o 12 años incluso de mantenerse vivo la posibilidad de una reclamación del perjudicado, de la persona que sufre, digamos, la consecuencia en el espacio, en la operación propia. Eh, entonces, a la hora de la verdad, esas, digamos, esa complementariedad de la responsabilidad civil es una necesidad puntual, pues, para la operación. Ahorita esperaremos aclarar todo eso, Samuel, para que entras ese conocimiento. Listo. Por ahí hay De otra mano acuerdo. levantada. Sí, muy buenos días. Les habla David. David Duque. Muy buenos días. Les habla David Duque de la empresa Advanced Consulting Travel. Nosotros manejamos dentro de nuestros tours urbanos, somos una operadora de turismo receptivo aquí en la ciudad de Medellín. Tenemos lo que son las pólizas de asistencia específicas para las actividades que desarrollamos dentro de las experiencias turísticas. Ujú, Sin embargo, tengo una inquietud y es que nosotros no manejamos la póliza de responsabilidad civil, pero la mayoría de los extranjeros, ellos cuando llegan al país llegan con una póliza que ellos ya adquieren, que puede ser Car Assist o entre otras más desde su país de origen. La ujú. pregunta exacta sería, ¿cómo hacer que esa póliza, porque casi siempre cuando ellos se presenta un incidente o accidente, ellos siempre buscan como decir, no, yo ya vengo asegurado. Entonces, ¿cómo Ujú. hacer esa transferencia a la que tú haces relación con la póliza que ellos vienen y las que manejamos, digamos, de manera cotidiana? Muchísimas Oh, gracias. súper buena pregunta, David. Y mira que vamos para este tema. Y te voy a responder explicando como este slide porque es muy importante entender el entorno de la transferencia. Los mecanismos de transferencia, cuando hablamos de seguros, nos evocamos de una inmediatamente aseguradoras. Aseguradoras. Las aseguradoras están avaladas por la Superintendencia Financiera. La Superintendencia Financiera, y si estamos en el campo de las EPS, que algunas tienen ese servicio integrado a su operación, como es en el caso pues más conocido aquí en la región que es suramericana, también tiene su EPS integrada y su ARL. La EPS como tal es vigilada por la Superintendencia de Salud, la Supersalud, que es un ente regulatorio diferente a la superfinanciera. Las superfinancieras son, digamos, portafolios financieros que establecen unos montos establecidos y esos se llaman seguros. Esos son los seguros. Los seguros, a través de la actuaría, ellos calculan unas pérdidas probables y te dicen, mire, acompañarlo en una póliza de responsabilidad civil, asegurarle sus hoteles que valen tanto, en caso de incendio, de terremoto, de inundación, de deslizamientos, le vale tanta plata. Eso es un seguro. ¿Por qué? Porque coge el insumo que hablamos ahora, los riesgos, te calcula el impacto y te dice cuánto te va a valer. Lo mismo que la EPS y la ARL, pues que a la hora de la verdad se conoce en el mundo de los seguros como seguros obligatorios, porque todos dentro de la operación, así seamos independientes, debemos tener. Y ahí viene lo que son las cajas de compensación también, porque es lo que cierra esa brecha, digamos, de disfrute social y es lo que conocemos hoy como todo ese esquema de seguridad social. Pero los seguros, la transferencia de las operaciones empresariales están aquí, en las pólizas de seguros,
que van enfocadas a acompañar un portafolio de seguros para personas y otros para empresas. Eso es importante entenderlo muy bien porque muchas veces los confundimos con las compañías asistenciales. Ahorita David dijiste, los usuarios del extranjero vienen con unas pólizas donde los acompañan con sus asistencias. Eso es un servicio médico asistencial. Llamémoslo un Asiscar, llamémoslo eh, un 48 horas aquí en Colombia que también se maneja. Hay un otro que llama MOC, que también entrega servicios asistenciales para viajeros. Y hay una cantidad de empresas a nivel mundial que entregan servicios asistenciales. Y te dan servicios asistenciales en salud, en movilidad, pues para carros, asistenciales para empresas, ¿cierto? Que lo que te busca es resolver, entregarte un servicio. Entonces, mires, en los seguros hablamos de que hay alguien que toma la póliza, hay alguien que se asegura y hay alguien que recibe el beneficio de ese seguro. Tenemos tres jugadores en un contrato de seguros. Los seguros son contratos, contratos. Y hay tres partes siempre. Tomador, un asegurado y un beneficiario. ¿Cierto? Tomador es quien paga, asegurado es quien ejecuta la actividad y quien quiere asegurar el riesgo. Eso se llama, tiene un interés asegurable y el beneficiario es quien recibe el beneficio de ese contrato. Es sobre quien recae, digamos, la materialidad del contrato de seguro. En algunos casos puedo ser el mismo en los tres, en otros casos pueden ser tres personas diferentes, ¿cierto? Un seguro de vida, generalmente. Si yo me aseguro en vida, yo tomo un seguro de vida, me aseguro yo porque yo soy el que tiene el interés asegurable en mi vida y establezco unos beneficiarios que si yo me muero van a recibir el monto asegurado. Miren que ahí son personas diferentes. Mientras un seguro o un servicio asistencial, hablamos de usuarios. Yo, Santiago Arango, voy y contrato un servicio asistencial, contrato a Siscar porque me voy de viaje a Estados Unidos y contrato el servicio de asistencia médica en el exterior. Santiago lo compra, Santiago se asegura y Santiago recibe el servicio. Y ahí, digamos que es la misma, prácticamente siempre es el mismo jugador, pero en los seguros puede haber transformación, puede haber, digamos que el asegurado no es el mismo beneficiario. Y tiene un componente de indemnización, es decir, aquí hay el signo pesos, aquí hay un signo pesos, y el seguro puede tener un componente asistencial y al mismo tiempo tiene un monto asegurado, es decir, siempre indemniza y entrega dinero al beneficiario. Había una manito levantada, Trini. Buenos días, qué pena. Qué pena que Buenos pregunte, días. pero es que yo también estoy aprendiendo porque de seguros no sé mucho. Adelante. Bueno, entonces, o sea, me volví a este chico, a Duque, se me olvidó el nombre, David. David. Ujú, O sea que David está diciendo, ellos están comprando el servicio asistencial, ¿sí? correcto. El turista viene es con la póliza de aseguramiento, ¿cierto? Porque es que el Ministerio de Exactamente. Relaciones Exteriores, hay un de Relaciones Exteriores a todos los extranjeros les exige una póliza, Correcto. ¿sí? Para Ujú, ingresar al país. La pregunta que yo te voy a hacer son como dos, yo voy a hacer dos, porque adelante. son muchas las que tengo en este momento, pero entonces, en el caso de David, o sea, el turista trae el seguro de afuera, él le brinda un servicio asistencial, Ujú, pero si digamos, dado el caso, siendo como muy exagerado, en uno de los servicios que contrataron con la empresa de David, eh, hay un accidente, ¿cierto? Y dentro de ese accidente, supongamos que el que tiene pues el turista que es extranjero, pues tiene esa póliza y tiene el servicio de asistencia, pero él quedó, digamos, se le quebró una pierna o un brazo, ¿cierto? ujú. Eso, y lo tuvieron que operar, bueno, tuvo que estar en varios días hospitalizado.
ahí la empresa de David, digamos, ¿qué papel asume frente a todo eso? Porque está la póliza de afuera, está el servicio asistencial, pero entonces él como empresa, eh, ¿dónde está? ¿Y qué responsabilidad tiene frente a eso o no, cierto? Claro, súper buena pregunta. Como ayer, depende. En estos seguros depende. Eh, Sin duda alguna, cuando alguien sufre un accidente o una enfermedad en mis instalaciones, lo primero es el debido proceso, es tratar la situación, ¿cierto? Si tiene su servicio asistencial, pues que la persona venga con su servicio asistencial, es utilizar ese canal de atención para que la persona sea tratada, ¿cierto? Pero si la enfermedad se deriva de una ingesta de un alimento contaminado en la zona de comidas del hotel, por ejemplo, donde yo soy responsable, yo ya estoy entrando en un campo de responsabilidad y de culpa, ¿cierto? Y donde hay un nexo causal entre lo que ocurrió y obviamente el perjuicio que ese extranjero está viviendo. Entonces, a la hora de la verdad, pues lo primero es que es conducir el tratamiento asistencial. Lo otro es que si algo ocurre en mi operación, siempre uno habla en responsabilidad de predios, de labores y de operaciones. Porque yo puedo tener una operación en diferentes predios, porque yo puedo tener un negocio que tiene diferentes sedes. Y adicional, mi labor puede generar que yo tenga actividades por fuera de los predios y por fuera de las sedes, pero estoy haciendo mi actividad. Y si algo ocurre en ese campo, en ese marco de actuación y operación, donde yo tenga culpa, yo siempre voy a tener que salir a responder. Si la persona afectada así lo pretende. Y ahí por eso hablamos siempre de pretensión. Porque la pretensión, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste ayer, Trini, hay una pretensión de familiares, ¿cierto? Y esa pretensión de familiares es, venga, que hay un perjuicio derivado de su operación, porque hubo una persona afectada y así lo hayan tratado, el debido proceso, si hizo el levantamiento debidamente, pues hay una afectación. Y esos son esos costos indirectos y ocultos que empiezan a salir, ¿cierto? De toda situación. No sé si ahí respondí tu pregunta. O sea, lo que voy a decir entonces, lo ideal es que todas las empresas tengan una póliza que incluya los daños a terceros, ¿cierto? Sí, sí, ¿Por es qué? lo mínimo. Porque no solamente es pensando en el turismo, sino también en los trabajadores, ¿cierto? Porque a mí un trabajador me puede demandar, ¿cierto? Correcto. O pues puede pasar algo, ¿cierto? Que tenga que responder yo. Y yo recuerdo pues por ahí una persona, una vez que ella trabajaba en una cocina, que a Ujú, propósito la semana pasada yo contaba en Ecoclí que me encontré un trabajo de la Universidad de Manizales que le hizo a una cadena de hoteles y a la cadena le vislumbró dónde era la ciudad donde más dentro de los hoteles de la cadena se accidentaban y era Santa Marta. Y ujú, empezaban a decir en qué lugar específicamente de los hoteles. Había mucha accidentalidad en la cocina, ¿sí? ujú. Y también estaban los meseros, las camareras y las cocineras eran los más afectados, ¿sí? Sí, En los accidentes, pues, entonces hablando de cocina, que es muy común que dentro de una cocina se riegue aceite, se caiga una persona, se lesione una cadera, ¿sí? ujú, Y terminan diciendo, bueno, porque había aceite regado, ¿cierto? La aseguradora de riesgos laborales seguramente va a responder ahí, pero esta persona tuvo que, finalmente ya terminó saliendo de la empresa porque ya no era la misma persona, no sé, pero ella demandó, yo supe que ella demandó a la empresa. claro. Y bueno, entonces lo que te digo es, la póliza, o sea, porque yo pienso que entonces aquí empieza a aparecer con lo que dijo don Samuel. Sí, yo soy una agencia Ujú, de viajes, contrato un hotel y contrato un transporte. O correcto. sea, no, no los voy a prestar yo mismo, sino que tengo un hotel al cual le voy a llevar mis turistas y tengo un transporte que me va a transportar mis turistas. Yo como agencia de viajes debería tener la póliza mía de daño a terceros. Además de que tengo el servicio asistencial que lo debo ofrecer. Pero si lo voy a llevar al hotel, pues el hotel
cumple con el seguro hotelero, pero lo ideal es que ese hotel también tuviera una póliza de daños a terceros, ¿cierto? Claro, Porque lo vimos ayer con el Club El Nogal, cuando decíamos que este año fallaron en febrero y que tenían que pagar 1.700 millones de pesos al papá y a la mamá, porque ya correcto. perdón, a la esposa, porque ya A la le habían esposa, pagado a los padres y que además había una demanda penal porque había culpa en el gerente y en los dos jefes de mantenimiento, ¿sí? Entonces yo tendría que asegurarme que tanto el transportador también tenga una póliza de daños a terceros y que ese hotel también no sea tenga un daño a terceros. ¿Por qué? Porque el seguro hotelero no le va, ni el SOAT va a alcanzar a cubrir muchas cosas que pueden después salir, todas estas sí, demandas de miles de millones. total, Entonces ahí es donde estamos poniendo en riesgo el patrimonio familiar, ¿sí? exactamente. El Eh, patrimonio eh, de mi familia, es decir, la casa, el carro, la finca, porque yo tengo que responder al enfrentar una demanda de estas con el patrimonio, pues si no tiene la empresa patrimonio, me imagino que es el patrimonio del dueño de la empresa, ¿o no? sí, sí, es amparo patrimonial para los dueños de los negocios, realmente, que es el que se impacta. Es que la ley te dice que tenés que responder con tu patrimonio y por eso son respaldos patrimoniales, porque lo que dice es, no, no toque su patrimonio, aquí estoy yo, me llamo seguro y yo lo voy a acompañar, ¿cierto? Por eso son amparos patrimoniales. Entonces, frente a lo de David, sería la respuesta que, porque él dice, listo, él trae el No, seguro, yo le exacto, doy la ahí, servicio de asistencia, ahí entonces, el tema de yo que, a asistencia mí se que me queda está faltando, corto. Es que ni sí. Ah, siquiera él puede endosarle la asistencia a David, porque es que la asistencia es para el usuario. Él la contrata para él y es el único beneficiario de ese servicio. Nadie más, nadie más. Y eso solamente es una prestación de servicio. Y que si salió una cirugía en un evento porque se quebró un pie y hay que operarlo, pues ese servicio de asistencia médica le dará el acceso a que pueda entrar a quirófano y lo operen. Pero ahí no hay ninguna protección para David. ¿Por qué? Porque David lo único que está viendo es que garantiza, tienes tu servicio asistencial, listo, sí, eso es un cumplimiento del extranjero que debe tener aquí su servicio asistencial o su servicio de salud, ¿cierto? Pero ese extranjero dice, yo tuve que usar mi servicio de salud porque es que estaba mal señalizado o estaba mojado, me caí, me quebré. A mí ya me atendieron, ya me operaron, pero ¿sabe qué? Venga, que es que lo que me ocurrió me generó un perjuicio. Y ahí vienen las demandas. Y ahí es donde entran las pólizas de responsabilidad civil. Ya ahorita vamos a hablar un poquito del portafolio, que vamos a entrar un poquito en eso. Y el otro jugador, para que avancemos en este, son los corredores, las agencias, los agentes de seguros. Yo hoy como Santiago tengo mi propia agencia de seguros y doy acceso a un mercado a que compre o pueda contratar lo que son las pólizas. Entonces estos jugadores son los que dan el acceso a este tipo de portafolios porque esas pólizas, al ser vigiladas por la superintendencia financiera, que es lo que hablábamos ahí, debe contar algo que se llama idoneidad. Esa idoneidad es que no cualquiera te puede vender un seguro. ¿Por qué? Porque un seguro se debe saber vender. Ahí tenemos una idoneidad. Entonces esos jugadores, porque a veces, y quería hacer esta claridad porque es muy importante que todos entendamos que hay empresas de seguros, que hay seguros y que hay planes asistenciales y que así tenga un plan asistencial, eso no me va a proteger en caso de que me quieran demandar. Si me quieren demandar, yo tengo que salir a responder con mi patrimonio. Por lo menos primero salgo a defenderme, es decir, yo primero tengo que gastarme en un abogado una cuantía que me diga cuánto me vale defenderme para probar mi inocencia y ahí ya, si salgo culpable, que es como lo que pasa en el tipo de cosas que pusiste ayer, Trini, que se llama un fallo, y si ese fallo se da, pues entonces yo tengo que ir a pagar lo que el juez dijo. 1.700 millones, 1.700 millones de pesos. Y eso no es que le hacen un descuento por pronto pago ni nada, eso es páguese y cumples. O sea, eso es de uno. Entonces, eh, aquí es importante porque estos, digamos, estos jugadores que son, digamos, consultores como tal, lo que buscan es
que las personas estén aseguradas, que puedan acceder como usuarios a los servicios asistenciales y también pues hay foco de empresas y de personas. Ahora bien, muy interesante lo que hemos venido hablando, porque es que hay que hablar de portafolio. Entonces, ¿qué es un seguro? ¿Para qué es un seguro? Hay seguros para todo. Para todo. Entonces, yo les decía, un jugador de fútbol, se me quiebra un pie en una caminada, ¿cuánto me vale? Pues hay seguros que te dicen cuánto te vale. O sea, llega a tal punto a los seguros que hay particularidades que se pueden personalizar tanto que hay gente que asegura sus pies. Jugadores de fútbol que aseguran sus pies y los equipos de fútbol les aseguran los pies. Estoy seguro que un Messi, que un Cristiano Ronaldo, a los que les gusta el fútbol, tienen asegurados sus pies. Porque es que el pie es un activo para un equipo de fútbol. Y suena muy charro, pues, pero uno suena como ponerle valor al cuerpo. Eh, y a la hora de la verdad es así, uno le pone valor no, no es al pie, es a lo que yo genero con el pie. Mi pie genera una cantidad de cosas. Entonces, en el mundo de los seguros, pues tenemos dos campos. Yo puedo tener portafolio para personas y puedo tener portafolio para empresas. Y hay algo muy bonito, porque el mundo de los obligatorios es que la transferencia viene con unos seguros obligatorios básicos que conectan incluso con las empresas. Esto hay que conectarlo aquí porque las empresas y los empresarios, porque por eso lo dejo en personas, porque uno como independiente también debería tener acceso digamos, a contratar y destinar una parte de lo que genere a protegerme en los riesgos laborales, a protegerme en mi plan básico de salud, a tener mi caja de compensación, a tener mi SOAT, pero eso no pasa. Lamentablemente estamos en una cultura que cree que no ocurre y solo nos damos cuenta que ocurre cuando realmente ocurre, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya tenemos encima el problema. Ahorita vamos a tener una intervención muy interesante para que reforcemos, eh, que hoy nos están acompañando nuestros amigos de Confama, reforcemos la importancia de tener siempre un esquema de protección. De ahí arranca todo. Yo tengo que arrancar por lo básico y mínimo. Yo como empresario, como empresa, debería tener totalmente organizado mi esquema de seguridad social. Eso es lo primero. Para luego hacer un brinco y decir, ok, yo voluntariamente, y por eso uno lo dice voluntario, eso es algo muy bonito, porque es que eso es que yo realmente genero conciencia, voluntariamente estoy dispuesto. Miren que ayer lo hablamos en plata, porque yo sé que como somos empresarios nos gusta siempre hablar en términos de esto, cómo me impacta mis ingresos y mi flujo de caja. Yo voluntariamente destino dentro de la tarifa de mis servicios una porción del costo de mi servicio para generar como una bolsita que va a ser el tratamiento. Y muy posiblemente el tratamiento se llama prima de seguro para poder yo contratarla. Entonces, para temas de personas, tenemos campo, obviamente, a pólizas de vida que amparan lo que les dije ahora, en caso de una persona que inválida, en caso de que se le inutilice una extremidad de alguna parte de su cuerpo. Eso, digamos, no es ponerle valor al cuerpo, valor a la vida, sino que, digamos, realmente lo que busca es generar un acompañamiento, una compensación a un beneficiario que sube la pérdida de alguien. Y no es que las vidas tengan un valor, no, es que yo puedo estructurar una brecha en caso de que yo quede inválido y no pueda desarrollar mi actividad como empresario, pues yo ya no voy a generar ingresos. ¿Y cuánto me cuesta a mí dejar de generar ingresos hoy para mí, para mi familia? Y eso, para eso están pólizas, por ejemplo, como los seguros de vida. Los seguros de salud son pólizas que se estructuran para poder generar un acompañamiento de servicio en salud, servicios médicos. Tenemos pólizas de movilidad, que amparan autos, patinetas, hoy se aseguran bicicletas y se aseguran motos. Y también les pondría planes asistenciales, porque los planes asistenciales también están. Ahora bien, vámonos al campo de las empresas. Me dice, ok, las personas es fácil, el día a día es muy simple, pues identificarlo, los carros, la salud, tal, pero en las empresas, ¿yo qué puedo asegurar? Ustedes pueden asegurar de todo.
pueden asegurar? Yo no sé cuántas personas, yo quiero preguntar aquí porque entendiendo que todos me hablan de responsabilidad civil, ¿cuántos tienen asegurados hoy la infraestructura de su operación? Quienes tengan oficinas, quienes tengan vehículos, quienes tengan toda una infraestructura de operación, ¿quiénes tienen asegurados eso? En caso de un terremoto, en caso de un incendio, en caso de que haya una negación, en caso de que haya un acto terrorista que destruya la infraestructura de mi operación, ¿cuántos tienen asegurados eso? Alcen manos, pues a ver si contamos unas cuantas. Ninguno. Freddy. Veo dos Pues manos de la levantadas. infraestructura que tengo, no, yo te lo tengo asegurada, es la cámara fotográfica. Ok, bueno, eso es un Sí, porque es activo. que, sí, porque es que, mira, solo el cuerpo de la cámara vale 3 millones Ok, y el lente vale 4. ajá, Vale más el lente que el mismo cuerpo. Entonces claro. ahí van como 7 8 millones en solo la cámara. Ok. Entonces, si se le pierde a uno o se le cae, pues cualquier caso le pasa a uno en un recorrido, listo, ya está asegurada. Ahí no voy perdiendo, pero si no, hasta luego, perdí casi 8 millones y hasta luego. Qué, qué bueno que hiciste ese ejemplo, porque mira que pasó algo. Me dijiste los valores. ¿Vos sabes ya cuánto es la pérdida si se te daña, sí o no? Sí, claro, sí, sí, claro, es que mira, Claro. el cuerpo vale 3 y el lente vale 4 o 5 millones. Ahí van casi 8 millones de pesos. Extraordinario ese ejemplo. Ya, Qué bueno. entonces hasta ahí, entonces si así a mí se me cae que o me la robaron, perdí casi 8 o 9 millones de pesos, perdí y no los voy a recuperar en un, dos, tres y la tengo yo mañana. No, eso no se recupera así si no la tengo asegurada. ¿Quién de lo que hemos hablado se atreve a decirme, con ese ejemplo que nos dice Freddy, cuál es la diferencia entre ese riesgo de la propiedad o los activos que aseguro y el riesgo patrimonial? ¿Quién se atreve? ¿Quién lanza una idea? Con lo que dijo Freddy. Miren que pasa algo muy interesante. Freddy dijo, yo pierdo hasta 9 millones. 9 millones. Ya lo cuantificó. Y se los voy a pastelear, pues. Los seguros de propiedad yo puedo cuantificar. Yo puedo decir cuánto es mi pérdida. Contablemente lo puedo decir. Yo lo puedo decir. Y yo puedo asegurar ese monto que estoy, que estoy identificando. Por eso si sufro un daño material, una póliza de daño material, y por eso es tan importante, por eso es tan importante que uno siempre, así yo tenga una pequeña oficina, asegure y destine un presupuesto de mis ingresos, una parte de mis ingresos, para transferirle a otro en caso dado de que mi oficina se incendie, se inunde, porque si no, me toca a mí sacar, en el caso de Freddy, 9 millones de pesos para reponer la foto, la cámara fotográfica. Hola. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Alguien iba? Sí, ya te cogimos levantada, estamos haciendo recorrido por el hotel precisamente. Estaba en clase. Ahora la señora Piedad, estaba Santi, ¿puedes volver a activar el micrófono, por favor? Ok, ahí sí, ya. Em, Entonces les decía, en los seguros de propiedad, uno que puede asegurar daños materiales. ¿Y yo qué puedo sufrir en daños materiales? Lo que les dije, incendios, terremotos, actos terroristas, porque ustedes están en cualquier zona, ustedes pueden estar en zonas rurales, en zonas urbanas, en zonas que de pronto sean más rojas que otras. Ayer hablábamos algo de eso, ¿cierto? Donde hay operaciones donde hay un alto componente de seguridad. ¿Cierto? Entonces, miren que yo puedo estar más expuesto a temas de sustracción y todos estos seguros van enmarcados a esto, pero esto se define a través de la, digamos, cuantificación de unos activos. Aquí yo aseguro activos y por eso los invito a que siempre en su operación, los que tengan infraestructura, digamos, propia para entregar un servicio, para obviamente operar, siempre hagan un esfuerzo de asegurarlo porque solo nos damos cuenta cuando, miren cuántas noticias nos salen de
personas o empresarios que tenían una operación. Aquí en Medellín hace poco se incendió una industria maderera eh, y se consume. El fuego, uno no cree, hoy los principales siniestros a nivel mundial por temas de daños materiales se derivan de incendios en edificaciones verticales o en operaciones normales en edificaciones verticales. Llámense edificios, llámense bodegas, es el incendio, porque el incendio cuando coge fuerza no lo para nadie. Entonces eso se puede consumir. Y el patrimonial, ¿quién puede cuantificar el daño que le genera un tercero? Nadie. A mí siempre me preguntan, ¿cuánto debería tomar en mi póliza de responsabilidad civil? La mejor respuesta es decirle lo máximo que pueda comprar. ¿Cuánto tiene para comprar un respaldo, un capital patrimonial que lo acompañe? ¿Por qué? Porque realmente no podríamos cuantificar. Miren el ejemplo de ayer, 1.700 millones de pesos. Y eso es uno de los que tienen pretensión, que es la esposa. Ahora háblenme los padres, si hay hijos, los hijos, y eso empiezan a salir. Y uno cree que no, y eso es, como dice, un barril sin fondo. Por aquí veo una manito levantada. Tenemos una mano levantada. Vamos acá. Hilda, o ya, Hilda. se te quedó. No, no se me quedó. Estoy en una charla, pero igual estoy atendiendo la clase. Buenos días. Ah, bueno, Hilda. Estoy en la alcaldía de Medellín, en la de todos los protegemos de los niños. Listo. Bueno, les iba a decir, esta es, a ver, en este cuento de los valores y cómo calcular y cuál es la diferencia entre un seguro de la cámara de Freddy, de mi propiedad o del hotel. Pienso que es sencillo, el de Freddy es tangible, de una vez se sabe, va sobre seguro, pero el otro es intangible porque no sabemos hasta dónde vamos a tener que pagar y cuánto más se nos va a complicar la situación. Entonces yo pienso que esa es la diferencia, que no hay un tope preciso, no hay un límite. Correcto. Y eso es lo que venimos diciendo, Hilda. Nada diferente. Cuando uno tiene la responsabilidad civil, uno lo que hace es, digamos, estructurar un monto asegurado. Yo tengo, y ya de ahí, digamos que lo otro se puede cuantificar. Yo por acá en silencio para que se pueda escuchar, porque escucha por allá la charla. Eso. Entonces, pero tienes razón. O sea, hay unos temas, por ejemplo, en el tema patrimonial, las pólizas de responsabilidad civil, eh, que son pólizas patrimoniales, se establece un monto que yo defino. Yo puedo calcular cuánto puede ser mi exposición y existen muchos métodos para definir cuánto debería tomar. Lo que pasa es que esos métodos obviamente deben venir acompañados de expertos. Lo mejor que uno puede hacer es tome lo más que pueda. Tome lo más que pueda. Hay incluso actividades que requieren una responsabilidad civil profesional. Los contadores, los abogados, los ingenieros, diseñadores, todos ellos tienen que, porque pues, obviamente su servicio es que ponen un conocimiento al servicio de otros y su actividad profesional puede generar un perjuicio. Y eso miren que es muy diferente a la operación turística, pero miren que también existe. Yo puedo asegurar transporte de mercancías. Algunos por acá son transportadores de personas, tienen empresas de transporte. Entonces uno asegura la responsabilidad civil derivada de accidentes que sufra, por ejemplo, el pasajero. Entonces miren que uno no asegura el valor del bus, no, uno asegura un monto que va a cubrir, digamos, cualquier evento que le llegue a ocurrir a los pasajeros. Adelante, Trini. No, Santi, ve, por ahí hay en el chat una chica que está queriendo hacer una pregunta, dice Natalia, dice Adelante. Santiago, te consulto, dice, si una persona tiene un accidente, caída Ujú, en un hotel, pero ujú. se activa la asistencia de agencia de viajes y nunca se le notificó al hotel, se puede en un futuro que la persona pueda demandar al hotel. Sí.
sí se puede dar. Incluso si la misma asistencia la notifica el hotel o el hotel le ayuda en el momento de la activación del servicio de asistencia, no exime, no exime de la responsabilidad. O sea, lo mínimo, por eso uno dice, lo mínimo es atender el debido proceso, es actuar, eso se llama, se me fue el nombre, con diligencia, pero eso jurídicamente tiene un nombre, que si me acuerdo ahorita lo digo. presión sin tener Por omisión. Y cuando nosotros Pero eso tiene otro nombre, Ilsa, tiene un nombre que es como ser diligente, realmente. Miren, yo les cuento una historia que nos pasó alguna vez, y era una empresa que vende helados, mm, grande acá. En una de las sedes, una persona se cayó, se resbaló, lo mismo que nos están contando, se resbaló, y esa persona se fue de operación de hombro, pero fue el accidente más tonto y absurdo del mundo. Pues habían trapeado, no habían colocado el conito de ojo, está mojado, y era un señor de más o menos unos 50 años, se cae y se da en el hombro. Al caerse, el hombro se lastima y se daña el manguito, se fisuró el manguito y se fue de operación. ¿Qué pasó? Las niñas que atendían no, de verdad se equivocaron al momento de actuar y reaccionar frente a lo sucedido. Entonces, siguieron haciendo sus actividades y como habían más personas pidiendo, pues no pararon la operación y no atendieron al señor. O sea, lo dejaron ahí, él se paró, le ayudaron otras personas, y las niñas siguieron haciendo su operación. Eh, Al señor lo hospitalizaron, lo operaron. Resultó siendo que era un alto ejecutivo de una compañía eh, y que conocía el tema, a eso que siempre pasa con el que no debe ser. Y me dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y yo, "Vea, lo primero es como hubo una sensación de que las niñas no lo atendieron porque esa es su manifestación. eh, Hermano, me dijeron, ¿qué hacemos? Y yo, vayan, le dan vueltica, lo llaman, mándenle un detalle desde el negocio, traten de subsanar la sensación. Ayer hablábamos del riesgo reputacional, ¿se acuerdan? Que es difícil cuantificar. Traten de bajar la espuma de la sensación y de una posible pretensión. Y es un evento que hoy no ha derivado en una demanda, pero eso puede en cualquier momento derivar en una demanda. ¿Por qué? Porque hay una culpa, hay una falta de señalización, hay una mala reacción, no voy a decir mala, una indebida reacción frente a lo sucedido, y eso puede generar que él diga, ni siquiera les importó y de verdad yo voy a demandar. A mí el hombro me quedó doliendo, ya no puedo, jugaba tenis y ya no puedo jugar tenis, eh, hacía actividad y ya no soy igual de productivo. Cualquier cosa pueden llegar a establecer. Entonces miren que el seguro de responsabilidad civil, en caso de que ese señor llegue a demandar, el seguro de responsabilidad civil, que es este del negocio, pues irá a cubrir cualquier posible demanda. Les voy aquí más adelante, venía con un ejemplo que quiero antes de que pasemos a las pólizas que son, yo les voy a colocar acá. Esto es una póliza real. No me quiere dejar ver, espérenme. Yo me salgo aquí de la proyección. Déjenme un segundo. Ah, Fallas técnicas, pues que no falta. Esto es una póliza real, que es importante y que ahorita lo vamos a ver. En las pólizas, mire, esto es una póliza de un hotel. Yo tapo los datos personales del cliente porque, pues, por respeto, obviamente, a la persona. Miren que aquí hablamos de un hotel con 9 habitaciones, ¿sí? No tiene siniestros, una renovación como tal. Y tiene un primer módulo. Este módulo tiene 500 millones de pesos de respaldo patrimonial para la operación. Acompaña en caso de que haya una demanda de un empleado, caso de un accidente laboral. Nada, o sea,
Esto no exime que no tenga ARL. La ARL hay que tenerla y hay que cumplir con la seguridad social. Esto es si se quieren repetir contra el empleador. También cubre unos gastos de defensa, es decir, muy posiblemente, miren que ayer Trini puso un caso, todavía puede haber un fallo penal, entonces pueden haber procesos penales y los procesos civiles son diferentes a los penales. El civil va detrás de una indemnización, un penal va detrás de que alguien ingrese a un centro de reclusión para que pague un acto doloso o culposo. ¿Cierto? Esto generalmente pasa cuando hay un fatal, cuando hay un muerto. Esto cubre gastos médicos, te acompaña, pues obviamente, esto siempre de cara a reparar a un tercero. Si algo ocurre en los parqueaderos y un tercero viene a reclamarlo, lo acompaña. Si, por ejemplo, en el hotel se genera una intoxicación por algún alimento, va cubierto, cubre también los daños a los bienes de los huéspedes. Entonces, miren que aquí esto se va adecuando a la actividad del turismo y del hotel, ¿cierto? Y es reparar al tercero afectado. Incluso puede ser el huésped o el usuario. Es que a la hora de la verdad, aunque haya un vínculo contractual, la ley lo puede tomar como tercero. Entonces, mire que esto es el módulo. Y esto es un módulo que al fin estos 500 millones de pesos se empiezan a distribuir en algunos sucesos que se llaman amparos y unas pólizas de seguro es eso. Esto es importante que lo aprendamos a leer porque cuando tengamos los seguros de nuestras operaciones, ¿qué estoy comprando? ¿Yo cómo estoy transfiriendo mi riesgo? Porque esto es fundamental. A veces compramos cosas sin saber qué es lo que estamos comprando y es el peor error que puede hacer. Eso es una toma de decisión que no se debe tener. No debe saber lo que compra, que si realmente me vaya a acompañar en lo que yo hago, que no sean ociosos, que realmente no me cubra para lo que yo necesito. Entonces, miren, por ejemplo, un hotel. El hotel puede que no tenga transporte. Esto es un caso muy importante. Responsabilidad civil por daños causados con vehículos al servicio del asegurado. Quiere decir que si el hotel, dentro de un plan que le ofrezca a sus huéspedes, les coordina un evento que vayan a visitar tal zona y ellos mismos les cuadran y contratan un proveedor de transporte, pues ese transporte debe tener sus pólizas. Ahorita vamos a conectar la gestión del riesgo rápidamente en un ejercicio con la transferencia, pero yo como hotel también puedo ser responsable por lo que el otro haga. ¿Por qué? Porque yo lo contraté. Y el turista me va a mirar y le va a decir a él, usted porque me estaba llevando y cometió el error, me indemniza, y usted porque lo contrató a él. Y eso se vuelve una cadena donde estos amparos patrimoniales nos cubren para eso. Pero adicional, es un amparo más o menos de 500 millones para eso, pues en este caso 9 habitaciones, 4 millones de pesos, pues como para que, eso depende del lugar, del tipo de hotel, del número de habitaciones, se tarifan los costos de acuerdo al asegurador. Aquí traigo un ejemplo, pues, Sura, pues, porque nada más un cliente que tenemos actualmente. Y miren que también hay un módulo, porque uno asegura la propiedad, aseguran la infraestructura, el edificio, los equipos, el mobiliario, si hay maquinaria que está a disposición del hotel para la operación. Y miren que uno ya sabe cuánto hay. Esto tiene una relación que yo contablemente puedo definir qué es. Entonces, miren que yo estoy en los dos mundos, en el amparo patrimonial y en el amparo de propiedad. Y yo ahí que estoy transfiriendo los riesgos. En la propiedad que estoy transfiriendo los riesgos de incendio, riesgos de terremotos, riesgos de desastres naturales, eh, cualquier otra cosa, un terrorismo, una huelga que pase cerca a mis instalaciones y me quieran dañar todo. Y yo ahí qué puedo hacer, me toca reparar. Entonces pueden haber pérdidas parciales, pérdidas totales y me reparan lo que me corresponde, ¿cierto? Entonces, aquí la sensibilidad es, tengan en cuenta que uno puede asegurar toda su operación. Y por eso hacía la pregunta ahora. Y adicional, siempre revisen en un seguro, que aquí lo vamos a ver. Voy a ir otra vez a la presentación. Esto era como un ejemplo que les quería poner sobre la mesa. Siempre hay un condicionado general y un condicionado particular. Siempre revisar los dos. Ahorita pues les cuento un poquito esas características de seguro que deben tener. Freddy, adelante. Santi, una pregunta aquí a la carrera. Claro, con todo gusto. Vamos a suponer, yo soy guía
para hacer ¿Cómo es trading, una ¿cierto? pregunta la carrera? Porque es que hay mucha, aquí hay mucha tela por cortar y no quiero como Sí. alargarme. Entonces, Santi, entonces yo soy guía de montaña Ajá. y yo coloco en el flyer, sí, vas con ropa cómoda, pantalón largo, camisa larga y tenis de agarre y ya listo. ¿Mm? Todo muy bonito. Y vos me llegabas en pantaloneta o de chanclas o de tenis. ¿Yo qué Ujú. hago ahí? ¿Lo devuelvo? Lo devuelvo, yo lo devuelvo. ¿Vos lo devolvés? Sí, claro, Excelente. yo lo Porque es devuelvo. que, Santi, es que si yo voy caminando a hacer un trekking y yo vi el día anterior y está mojado y no me llevo los bastones, que también dice, lléveme bastones, No, entonces sí, se me cae ese muchacho en medio de la nada y no hay señal de celular ni nada. Entonces, ¿yo qué hago ahí con la gente? total. Entonces, recomendación para los que estamos escuchando esta charla. Devuelvo, así me haya pagado, de malas, lo devuelvo. Sí. Yo prefiero Li- devolverle la plata, incluso. Listo, Santi, excelente. Sale más barato, Freddy. Porque es que yo te lo digo una cosa, porque ve, yo hice un viaje a Chile y hace una caminata a Chile de 6 días. Iba con mi seguro normal, pues de la Siscar, el seguro que vende, que nos cubría pues la caminata, y fuera de eso tuvimos que comprar un seguro aparte de todo Ujú. riesgo. Aparte, fuera de ese seguro, de los seguros normales que llevábamos, tuvimos que comprar otro seguro más, Sí. porque era una caminata muy extensa y era en la Patagonia, y hasta que no tuviéramos el seguro de todo riesgo, no nos decían, no, no salimos. Ustedes tienen que Ajá. mostrar que sí van a salir desde Colombia con esto. Y la gente allá muy, muy así, muy, muy drástica con todo. Ujú. Listo, bacano, bacano con esto. Y esa es la pregunta que yo quería. Esa es la pregunta así rapidita. Te lo devuelvo y le devuelvo la plata. Sí, eso pues es mi recomendación. ¿Sabes por qué? Porque eh, al ser un riesgo patrimonial, más allá de atenderlo y que se pueda atender y pues que no le pase nada. Pero cuando hay un accidente, el lesionado termina siendo víctima. ¿Sí o no? Y él dice, no, él me dejó entrar así, usted a mí no me dijo nada. Y miren, entonces, gracias por atenderme, por dejarme ingresar, pero adicional, pues págueme una platica y sale más caro que devolverle su pago. Pues eso es parte de gestión. Eso realmente es gestionar el riesgo. Sí, claro. Y lo Ayer, otro es que uno trata que pues uno ve. correcto. Mira tal cosa. No, no, es que yo ya lo he hecho así, yo ya lo he hecho así, nunca ha pasado nada. ¿Qué se Ahí hace, es el qué se hace dilema. ahí, Freddy? Claro, ¿qué se hace ahí, Freddy? Que dentro del modelo de gestión del riesgo de elementos de seguridad debe haber un plan de comunicación muy claro. Es decir, yo con el usuario tengo que ser extremadamente claro, a veces incluso excederme en la comunicación antes de arrancar el trayecto en montaña, porque yo debo garantizar que yo por todos los medios le dije cómo debía ir, con qué debería ir, cuáles eran los elementos, y sin eso no va. Incluso uno puede dejarle dentro de esos comunicados, ojo, sin estos elementos de seguridad no contamos con elementos para prestarte y si no los traes, no es posible que ingrese a la caminata, punto. Y se le dice varias veces para que si llega a suceder en sitio y lo estás devolviendo, no se vuelva algo tan mediático. No, mira, yo te comuniqué. Te voy a demandar, es que no me estás cumpliendo. Vaya y demande. Porque es que yo ahí no tengo culpa. Usted se salva de la culpa. Es decir, usted llega y dice, yo hice todo lo posible para que usted se enterara, pero es mejor evitar, ¿cierto? Entonces aquí, rápidamente, el entorno normativo. Bueno, tenemos otra mano levantada. Eso me gusta. Estamos, como siempre, súper participativos. Me gusta. Adelante, David. Eh, sí, tengo una pregunta también corta, así como decía Freddy, y es que muchas veces en la cadena de valor, uno muchas veces trata de verificar la documentación de las empresas, digamos lo básico, pero a veces sucede cuando uno va a contratar, digamos, operadoras locales en las distintas subregiones del departamento, y estas a su vez, las operadoras locales, subcontratan a terceros para que les haga las actividades. Y Correcto. digamos que digamos que la primera base de pronto uno la puede verificar, pero ya el Ujú. tercero queda muy complejo, queda muy difícil, y ahí es cuando uno
cuando pasa el accidente es que lo notifican a uno y va a uno mirar, digamos, ese debido proceso al que hacer referencia y se da cuenta que es que el tercero por allá o el cuarto, pasa mucho con esas actividades, digamos, de aventura, Sí. es totalmente informal, una persona Ajá. informal. Entiendo que eso no le exime a uno, digamos, de la responsabilidad, porque se va delegando dentro de la cadena, pero la pregunta concreta es, ¿cómo pudiese uno brindarse? Porque, por ejemplo, nosotros ahorita, lo digo por Freddy y yo porque somos socios, hicimos una alianza turística, unimos las dos operadoras y con nuestros proveedores estamos firmando unos contratos de alianza turística, Sí. donde tratamos de establecer unas funciones, unos compromisos y unas responsabilidades. Pero me genera mucha duda el tema de cuando visitamos a un proveedor, que nosotros lo llamamos aliados, el tema de las alergias, el tema de las intoxicaciones, que tú lo hablabas. Es un tema muy común y digamos que uno al turista pues le solicita que le llene unos datos, que le cuente a uno, digamos, sus enfermedades persistentes, sus alergias y demás, pero muchas veces estos turistas, digamos, sobre todo de Europa, ellos tienen una protección de datos, donde normalmente no les gusta revelar esa información que para nosotros es supremamente importante para poder establecer esas amenazas, esos riesgos, dependiendo del tipo de turista. Entonces uno cómo logra, pues logra hacer eso. Súper bien. Ve, muy buena pregunta ahí, porque eso tiene una combinación de todo. Primero, uno debe crear protocolos de contratación. Y uno primero proactivamente se puede, digamos, curar en salud vía cláusulas contractuales. Entonces, puede que muchas veces los contratos son verbales. Ve, yo te voy a prestarme este servicio, ¿cierto? Entonces, uno dentro de la actividad debe eliminar la mayor cantidad posible de informalidad que exista, porque la informalidad genera un universo de oportunidades para que hayan ventanas de solidaridad en lo que otro haga y que a mí me toque responder, ¿cierto? Entonces, lo primero es que esas alianzas que hagan, mi recomendación es contractualmente una asistencia y un acompañamiento, una consultoría jurídica en qué ventanas se pueden cerrar. Eso se llama gestión, ¿cierto? Ahí no hay transferencia de nada. Lo otro es que si es unos proveedores o contratistas recurrentes, yo dentro de mi operación puedo dejar como asegurados a los contratistas y subcontratistas. Eso tiene un costo adicional con las aseguradoras y muchas piden listar los contratistas y te piden estudiar los contratistas para tú saber quién es. Y prácticamente vos le estás extendiendo la cobertura de responsabilidad civil. Eso es bueno, pero también tiene su impacto. Porque si vos desangras el seguro, y cuando yo hablo de desangrar el seguro es, yo utilizo el seguro constantemente porque es que hay un contratista que fijo, siempre me dice que sucede algo y yo tiro reclamaciones y reclamaciones a la póliza. Quien paga la póliza soy yo. Si se dieron cuenta que les dije siniestro cero en la carátula, ¿se acuerdan que lo vimos? Siniestro cero. Uno cuando empieza a utilizar, empieza a reclamar y la aseguradora le empieza a pagar, a usted le empiezan a decir, siniestros van 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000, ta. Y es una póliza que paga 6 millones de pesos y ya en siniestros le he pagado 50, 60, 70, 100 millones de pesos. Yo le digo, viejo, como asegurado, como aseguradora, hermano, usted me paga 6 y yo le he pagado 100. Es decir, vamos a tener que subir el precio del seguro, porque no me da. Y los seguros parten de eso, de la tarifa de los siniestros incurridos. Y los siniestros incurridos derivan en cuánto vale. Entonces, no vale lo mismo alguien que no reclama a alguien que reclama por todo. Entonces, estos seguros también es importante definir hasta qué alcance le doy o si a través de la gestión contractual yo hago que mi proveedor mantenga un proceso de contratación de seguro adecuado o que haga una gestión adecuada. Y eso se llaman protocolos de contratación.
que eso debe ser una consultoría jurídica, qué tipos de contratos utilizo, cuáles son contratos verbales, cuáles son contratos de acuerdo empresarial, y defino las cláusulas que deben ir aplicando, y ahí yo me tengo que ir cubriendo. Y lo otro, yo que puedo transferir, mi operación yo la transfiero. Tengo estos proveedores que son muy importantes para mí, vea, yo, si no tienen con qué comprar, yo les extiendo la cobertura, pues yo me cubro en salud. A la hora de la verdad, posiblemente yo sea solidariamente responsable. Esas son decisiones ya desde la gerencia que tendrán que tomar. Pero mi recomendación es tengan un protocolo de contratación muy claro, porque uno puede ser responsable por lo que otro haga, pero ustedes no pueden obligarlos a tomar un seguro, si no lo exigen contractualmente, ¿cierto? Y eso es lo que hemos venido hablando, o sea, a nivel sectorial es muy importante ir dándole esa, digamos, esos protocolos y esa oficialización a lo que hacemos, a cada vez volverlo más profesional, a cada vez no es complicar. Yo que vivo mucho del mundo de la ingeniería, me dicen, no, este negocio de ingeniería ya no tiene nada, ya todo es legal. O sea, antes los contratos eran de 2 hojas, ya tenemos contratos de 50. Pero es por la particularidad, no es llevar el sector turismo a esto, pero por lo menos tener unas claridades contractuales. Veo varias manos levantadas. Van siendo las 11:16. Si quieren, tengamos otra intervencioncita más. ¿Quién más tiene la manito levantada? Yo ya me salí del salón para poder hablar más tranquila. Adelante, Hilda. Bueno, tengo dos cosas muy puntuales. En las claridades contractuales, ahí había una compañerita que estaba preguntando que si un turista de un hotel se lesiona o se ahoga en un río que está cerca al hotel, ¿cierto? Entiendo, hay un río cerca al hotel que si algo pasaba, el hotel respondía. Entonces, en esas claridades contractuales que casi nadie lo hace, o no lo hacen, yo creo que no. El hotel llega y le dice, vea, yo aquí le ofrezco río, hay un río pequeño, hay una cascada, hay no sé qué, hay, mejor dicho, ofrecen todo, pero en el papel no dice nada. Pero si el hotel lo ofreció, yo lo demando. Si a mí me pasa algo en el sendero, en el río, en donde sea, yo lo demando, porque él me mandó para allá. Pero si él me da un contrato y en el contrato dice, el seguro lo cubre solamente en el hotel, cualquier tour, cualquier receptivo que usted tome, será por su cuenta y riesgo. El hotel no se hace responsable, ahí ya uno se salva. Pero casi nadie tiene en cuenta eso. Por vender el hotel ofrecen una cantidad de cosas que los están poniendo en riesgo el patrimonio todo el tiempo. Entonces, falta de conocimiento. Tuve una situación en Isla Margarita. A mí se me murió una profesora en Isla Margarita. A mí me salvó que yo siempre todo lo escribo. Yo soy muy legalista, exageradamente legalista. Resulta que yo escribí todo y yo siempre les decía, tienen que ceñirse a las instrucciones del guía. Cualquier cosa que esté por fuera de estas instrucciones, ustedes lo hagan, es por su cuenta y riesgo. Y obviamente antes del viaje hice reuniones, toda la cosa, y fuera de eso pues iban unas cláusulas escritas abajo de la cotización, de las condiciones, así como lo hago con los estudiantes en pasantías universitarias, ¿cierto? Que les contaba. Resulta que llegó una señora profesora de esas que se las saben todas, que no obedecen, terca y media, iba con el esposo y con una sobrina. La señora, la particularidad, pues llevaba un vestido de baño anaranjado, ella se lo llevó puesto, ella dijo, llego derecho para el mar. Cuando llegamos, entramos al restaurante, descargamos maletas en la recepción, les dije, vamos a desayunar primero, luego hacemos el check-in, y por favor, como acabamos de desayunar, les pido que reposen siquiera media hora, 45 minutos, yo soy personal de salud, ¿cierto? Entonces les dije, para que evitemos de pronto una regurgitación o un mal momento. La señora, yo estaba muy jovencita, pues, por Dios, me va diciendo, es que ya me vas a enseñar a mí cómo me tengo que manejar después de comer. Entonces le dije yo, no, yo no le estoy enseñando, yo le estoy dando una instrucción. Está en usted seguirla o no. Yo le digo algo que puede pasar, y estaba su esposo y su sobrina. La señora volteó la boca, me torció el labio, como se dice, y no le importó. El señor dijo, yo voy a la habitación. Yo le dije, nosotros vamos a subir a la habitación a cambiarnos, pues yo ya estoy lista. Bueno, ella salió y se fue. Todo el mundo fue testigo, hasta los de la recepción, hasta los del hotel, ¿no? Y ella salió y se fue para la playa y nosotros nos fuimos a la habitación.
Yo estaba en la habitación y habían pasado, yo creo que 20 minutos, cuando la gritería en la playa. La gritería, y yo me asomo, estábamos en un cuarto piso, cuando me asomo y el vestido anaranjado allá tirada en la playa. Tirada en la playa. La señora se broncoaspiró, efectivamente, al entrar a la playa se broncoaspiró. Las olas como que le devolvieron, pues sí, lo que siempre sucede, le pegan en el estómago y le devuelven la comida y luego ya se cayó y se tragó. Bueno, se murió la señora porque cuando bajamos ya estaban aplicándole primeros auxilios y todo, ¿cómo se llama esto? Los vigilantes, los guardianes de playa. La señora falleció, fue muy terrible porque, o sea, a uno le toca prácticamente abandonar el grupo en el momento de contingencia. El hotel tenía muy buena contingencia, muy buena. Entonces, Sí. inmediatamente llamaron a los cuerpos todos de socorro, todo lo que tenía que ver, por ahí derecho fiscalía, por ahí derecho todo. Cuando ya el señor dijo, no, pero es que yo voy a demandar al hotel, ¿cómo así? Es que el hotel tenía que estar pendiente de los que estaban allá, que yo no sé cuántas. Y el hotel entró en demanda, pero el hotel ganó. ¿Y sabe por qué ganó? Por las instrucciones que yo le di a la señora. Porque le entregaste como un protocolo. Es que ahí, Ajá. ese ejemplo es muy bueno porque mira que la responsabilidad civil, y se lo repito nuevamente, cuando me vuelvo hasta cansón, pues recuerden que hay un perjuicio, un daño, ¿cierto? Recuerden que esto se tiene que dar y siempre que les ocurra, piensen en esto. Debe haber un daño, que es la muerte de la señora por una broncoaspirada. Debe haber un nexo causal, ¿cierto? Posiblemente si se broncoaspiró con algo que compró en el hotel o que se le dio en el hotel, pues hombre, ahí hay un nexo, ¿cierto? Pero debe haber responsabilidad. Y eso es un hilo muy delgado, pues. O sea, ¿yo qué culpa tengo si de pronto fue un error al masticar o alguna cosa así? No que sea que el elemento venía contaminado, que es diferente. Entonces, por eso uno siempre en los eventos uno dice depende, porque la causa raíz es la que te define Total, esa es la que si realmente tienes culpa o no. Y en ese Ajá. caso, si tienes un seguro, si el seguro te acompaña o no. Porque si no hay culpa. O sea, si no hay culpa, y que esto es responsabilidad o culpa, ¿cierto? Eh, pues si no hay culpa, ¿yo por qué te tengo que pagar si no eres culpable? ¿Cierto? No, y lo más triste fue que el esposo dijo ahí mismo en el comentario, llorando, dijo, murió en su ley, ella y su terquedad, bendito sea Dios. Claro, total, Pero sí, total. totalmente por Y, terquedad de la señora, porque no había otra causa, la desobediencia. exacto. Y miren que lo que hemos conversado hoy, las intervenciones que han tenido muy potentes porque nutren mucho. Miren que el marco normativo del país exige algunas pólizas a ciertas actividades, ¿cierto? Estos son exigencias patrimoniales y puede que no siempre seamos quienes tomamos los seguros, es decir, quienes debemos tomar. Pero si yo tengo un protocolo, que ahorita lo hablábamos con el ejemplo, por ejemplo, de David, que nos compartió su historia, si yo tengo un protocolo de contratación, yo dentro del protocolo de contratación, si estoy contratando un tema de transporte público de personas, yo sé que tengo que decirle, o incluso seguro de accidente acuático, si los voy a contratar una lancha o algo así para que se movilicen, pues yo sé que yo no soy el dueño del artículo, ni manejo una lancha, ni nada. Si soy el empleado o soy el dueño de la empresa digamos, logística marítima, pues yo debo tener mis pólizas como tal de mi operación. Pero quien me contrata me puede exigir que yo le muestre mis pólizas y que yo dentro del acuerdo que hago le garantizo y le doy la tranquilidad de que yo cuento con mi respaldo. Porque si eso llega a ocurrir, pues a la hora de la verdad, pues la idea es que todo se vaya por allá, ¿cierto? Que nos llamen, que dentro de la conciliación del perjuicio yo tenga que intervenir y dar mi versión, pues eso es diferente a que me tengan que decir que es que yo soy culpable. Entonces, tengan muy en cuenta que a nivel normativo hay pólizas que sí o sí tienen que estar, sí o sí tienen que estar. Y en el espacio anterior de riesgo, alguien que se dedica al tema de transporte terrestre de personas,
pues nos decía, vengan, nosotros tenemos una póliza de transporte de personas, pero a veces es uno, no le cubre a uno todo, y es verdad. O sea, lo normativo te cubre lo que realmente la norma quiere cerrar en la brecha. Y en este caso, por ejemplo, de la RC de transporte de personas es cubrir al pasajero. Pero, ¿qué pasa si hay un daño a un tercero por fuera del bus? Atropellamos a alguien, nos accidentamos y adicional de los heridos que iban de pasajeros, pues hay otros heridos adicionales por fuera, daños materiales a otros vehículos, a otras instalaciones, a otra infraestructura. Entonces, miren que es importante tener, si yo tengo o utilizo una empresa de vigilancia privada, que por eso la dejo aquí, pues hombre, venga, señores de vigilancia privada, ¿cómo está el esquema de los seguros? ¿Están cumpliendo la norma del seguro que ustedes tienen que tener? Por ejemplo, ese seguro en el mercado se conoce como error de puntería. Y no sé si lo conocían, a los que tengan servicio de vigilancia privada en sus infraestructuras. Hombre, el vigilante de seguridad privada puede tener un riesgo que se llama error de puntería. En un evento disparo y le di al que no es y lo mato. Y eso es una responsabilidad de mi operación. Y van a mirar a la empresa de vigilancia, y si esa empresa de vigilancia está contratada por un hotel que entrega ese servicio de vigilancia pues para la instalación y que no les metan, pues también van a mirar el hotel. Y le van a decir al hotel, venga señor, que es que él es su contratista, y venga, pues que usted también tiene que entrar a la foto. Entonces miren que es muy importante, así sean los seguros propios de mi operación, yo debo tener claro también los seguros de mi cadena de abastecimiento. Y aquí les dejo un recorderis y pues como elementos importantes de los seguros. Los seguros hablan de coberturas, que es lo primero que vamos a ver, ¿cierto? Que es lo primero que salimos, ay, ¿qué me cubre? ¿Qué estoy comprando? Y esas coberturas tienen unos límites, o sea, van hasta cierto monto. Ahorita vimos, hablaba de un monto de 500 millones de pesos y por el tema de vehículos propios le da el 20%. Es decir, tenemos 100 millones de pesos de respaldo para el caso en que un vehículo a mi servicio le genere un daño a un tercero. No tengo más, tengo 100 millones, ¿cierto? Entonces yo sé que tengo un límite de cobertura, tengo unos deducibles. Los deducibles, yo siempre participo como asegurado en cualquier seguro del pago del siniestro y por eso existen los deducibles. Hay algunas que no tienen deducible, hay otras que sí tienen, hay unos que tienen más y hay diferentes tipos de deducibles, pero siempre le damos los deducibles y le damos las garantías. ¿Qué me exige un contrato de seguro? ¿Yo qué debo cumplir? Entonces, si contrato un seguro de operación y me dice, usted debe tener extintores en cada uno de los pisos a tantos metros de rutas de evacuación, yo tengo que tener los extintores y ya lo que busco es conectar la gestión del riesgo operativo con el cumplimiento de las cláusulas de garantía del seguro para que me indemnice. Y hay exclusiones. Las exclusiones es que no me cubre. Debería ser más importante que leer lo que me cubre. A veces nos enfocamos en las coberturas y es más importante ir a ver qué no me cubre para yo saber dónde no van, ¿cierto? Y hay otros que tienen servicios agregados, como asistenciales, servicios transversales, que nos permiten, pues obviamente, tangibilizar un poco mejor los seguros, ¿cierto? No sé, yo veo otras manos levantadas, que yo aquí ya tengo 5 minutos para cerrar, porque ya vamos a tener el espacio de conversación con el equipo de Confam. Cuéntenme otra pregunta o otra manito levantada. Hilda, creo que te quedó levantada. Entonces no sé si hay otra persona que desee participar. Edith está levantando la mano. Edith, adelante. Cerrando a Que si me escucha, me escucha. Se te escucha. Sí, Edith. Sí, me escucha. Muy bien. Bueno, no, yo tenía una consulta, digamos que para Hilda. Que a mí, bueno, interesante todo el tema, me voy pues como muy consciente y siempre he sido muy consciente con el tema de los riesgos, de los seguros. Hay cosas que desconocía, pero me ha cuestionado mucho el tema cuando, por ejemplo, uno lleva turistas
y que a pesar de que se les hace las recomendaciones, hacen todo lo contrario. Entonces yo siempre me he cuestionado, o sea, que nosotros también tenemos como empresa, no sé si ustedes ahorita lo mencionaron, tenemos que asumir el hecho de que esa persona no está cumpliendo tampoco, porque es que el turista también tiene deberes, ¿cierto? Sí. Tiene deberes para la operación, es que no es solamente de allá, de acá para allá, sino de allá para acá. Entonces, por ejemplo, lo que le pasó a Hilda con la señora, que por terca, pues que ella, ¿qué hizo? Hizo fue, no sé, un contrato, ¿qué hizo? Escribió, hizo una bitácora, ¿cómo hizo para que eso se fuera como una evidencia, un hecho, ¿cierto? Que eso no fuera solamente en Como que quedara palabras. registrado. Sí, porque es que yo a veces siento como que no, le pasó algo, es culpa toda de la empresa turística, pero es que también hay una responsabilidad también del turista, o sea, es que no es solamente si se le hacen las respectivas recomendaciones, se cumple con todo, con la normatividad, con los seguros, la persona se le hace las respectivas recomendaciones y hace todo lo contrario. En ese caso, ¿qué? Pues es como, a mí eso me genera pues mucha angustia en la operación. Claro, Santiago, si quiere le ayudo ahí. adelante. A Hilda que, pues porque Hilda ya está aquí, pero vea, es importante, yo estaba, pues estoy anotando aquí porque yo pienso que esto lo que nos lleva a Santi es a mirar que a pesar de que todas las empresas puedan tener registro, todavía somos muy informados. Ujú. Tú tienes ahí ya como el encadenamiento. Entonces, lo primero, por ejemplo, hay un desconocimiento del código de ética del guía, que es la resolución 135 de 2016. Por ejemplo, el caso de los guías son tomadores de decisiones durante un recorrido. O sea, Ujú. yo no tengo, hay cosas que yo no tengo que consultarle a la agencia. Y el código de ética me dice que dentro de los deberes que yo tengo es suspender el servicio turístico en caso de riesgo, fuerza mayor o cuando el guía considere que no es posible garantizar plenamente la seguridad del turista o pasajero. ¿Sí? Suspender el servicio turístico cuando se incumplan las condiciones pactadas por parte de los prestadores de servicios turísticos, organizadores de viaje. Y yo pienso que ahí hay mucha alcahuetería. Yo siempre les digo al guía, mire, usted es un profesional, usted cuando le entregan el grupo de personas toma decisiones durante el recorrido porque las circunstancias cambian de un momento a otro, ¿sí? Y usted tiene que llevar una bitácora de incidentes que las agencias de viajes no le paran de pronto muchas bolas a los informes que hacen los guías. A mí me parece de vital importancia porque un guía te está verificando condiciones todo el tiempo. Si el prestador de servicios cumplió, si el prestador de servicios tiene los chalecos como son, si entregó la alimentación en las condiciones, si el vehículo tenía los cinturones, si el conductor del vehículo llegó temprano. ¿Sí me entiende? El guía es el verificador de todas esas condiciones de operación. Y las bitácoras que en el SENA insistimos mucho en la formación, ustedes deben registrar todos los incidentes por pequeños que sean, porque el incidente es crónica, para mí es crónica de un accidente. Entonces, que el conductor llegó tarde, que el turista llegó con la ropa no adecuada, que el turista no quiere cumplir. Y hay unas cosas que empiezan a aparecer que en mi época, cuando yo era guía, se hacían y son los abandonos de ruta o los abandonos que hacen turistas. Hay turistas que dicen, no, es que yo no voy a ir a ese recorrido que está en el paquete. Entonces, ¿qué hace el guía? Ah, listo, venga. Entonces aquí tenemos que formalizar como tú dices y dice, "Ah, es que la agencia le vendió esto y si usted no va a cumplir, pues yo no me puedo quedar con usted cuidándolo, sino que yo tengo que ir con el grupo a cumplir estas actividades que están dentro de ese contrato que se hizo. Entonces yo tengo que garantizar y decirle, bueno, bajo su responsabilidad, usted se queda, porque si en el tiempo que la persona le pasa algo y el guía no está ahí, van a decir, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces me parece que siempre, o sea, aquí estoy pues como diciendo que es que cada prestador tiene como unos roles y a veces inclusive entre prestadores de servicios, yo tengo prestadores que dicen, yo tengo uno. ¿Se nos fue Trini o soy yo? No, se No nos se fue, escucha. se nos fue Acá Trini. estamos. Estoy acá. Ya, Trini, ya. Volviste. Entonces, que tengo que me cumplen tres roles y a veces va uno a ver y es con un solo registro. Entonces, soy guía, soy agente y tengo hotel.
Entonces, lo que yo llego aquí a cumplir es que finalmente por eso yo digo, el registro no me garantiza que yo soy formal. La formalidad es cuando yo empiezo a ser una empresa formal y a cumplir y cumplir la norma, no por cumplirla. Cuando tomo decisiones hacia el turista le incomodan, porque también tenemos que hacer una labor de educación. Y cuando yo respeto el rol de cada uno, cumplo la norma y cuando, por ejemplo, antes de ofrecer los lugares, también hago verificaciones. O sea, yo voy, hago un viaje de avanzada, verifico los hoteles, verifico los transportes, verifico las lanchas, verifico los restaurantes, porque a veces nos quedamos haciendo de pronto contrataciones por teléfono. Entonces yo pienso que romper esa informalidad que me parece muy chévere cuando tú dices los protocolos y las cláusulas, porque finalmente nos estamos dando cuenta que lo que nos está matando es como que todo lo hacemos oral, como que no hacemos recibos, como que no tenemos contratos, como que no hacemos verificaciones, como que todo lo dejamos a la deriva y ya Freddy lo decía que en Chile, mire que son más formales, porque eso nos está matando y está poniendo en riesgo, pues digamos, también nuestro patrimonio, ¿sí? Correcto. Así es, tal cual. Y eso conecta perfectamente, Trini, digamos, con un buen, digamos, proceso de gestión del riesgo. Yo creo que uno entre eliminar, lo que decís, eliminar informalidad, garantiza trazar cada uno de los procesos. Y sin duda, el cumplimiento normativo, pasos tanta norma que debe ser cumplida es para poder garantizar que seguro quede todo trazado. Y eso nos permite saber qué pasa, quién hizo qué, cómo lo hizo, se cumplió con todo. Y uno lo que debe buscar es, en cualquier evento, siempre cuando se le llama a la mesa, es venga si yo tengo o no tengo culpa, ¿cierto? Entonces, por ese lado, digamos que es súper importante ese aporte. Aquí para cerrar, porque ya le voy a dar paso nuevamente a Daya para que pasemos a la última etapa del módulo, que será un espacio de cierre. Recordemos que al estar en la cadena logística, pues vamos a tener gestión de riesgos. Siempre preguntémonos quién es responsable. Miren que nada diferente a lo que nos han compartido. ¿Quién es responsable de qué? Y esa pregunta parece como muy obvia, pero siempre hagámosla. Ojo, porque ¿quién es responsable de cualquier materialidad de los riesgos que hemos ido identificando? Y busquemos siempre eliminar esas incertidumbres o necesidades puntuales con los mecanismos idóneos. Siempre, sea cual sea mi actividad. Y cuando dé lugar a un proceso de transferencia, pues lo mínimo arranca desde acá. Pero nos tenemos que venir a buscar cuáles son esas transferencias que podemos contratar, como son los productos que hoy vimos en temas de seguros. Siempre pónganlos ahí sobre la mesa en su operación, presupuéstenlos y ténganlos, ¿cierto? Para que así lo puedan hacer. Y en resumen, pues siempre en nuestra gestión vamos a tener identificación de riesgos, los vamos a medir a través de matrices de riesgos, vamos a estructurar, acuerden que hablamos la implementación, entonces aquí hablamos de identificación, de evaluación y de implementación de unos planes de gestión. Esta es la implementación que deriva obviamente, entonces miren muy bien, comunicarse muy bien con el cliente final, buscar retención, manejar las crisis, manejar la emergencia, ¿cierto? Cómo genero protocolos de contratación que miren que lo hemos hablado, cómo gobernamos la información, ojo con los hoteles, toda la información de nuestros huéspedes, cómo protegemos la información. Hoy eso es el oro. Hoy eso es oro para la delincuencia. Entonces tengamos en cuenta protocolos de manejo y de protección de datos, ¿cierto? Eso nos permite mejorar y al final pasamos de esa gestión a la transferencia. Y ese era el resumen de ahora. Siempre vamos a pasar a la transferencia. No todo se transfiere. Otras cosas se gestionan y se controlan, pero lo que sea transferido se transfiere. Y ahí sale el portafolio. ¿Listo? Yo siendo las 11 ya y 40, le doy paso a Daya para cumplir como con
con el proceso. ¿Ya estás ahí? Santi, muchas gracias. Sí, ahora le damos paso a David, que nos compartirá una pequeña asesoría sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Es un tema fundamental para garantizar la protección y la dignidad en todas las etapas de estos procesos. David, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Quiero validar si me escuchan bien, cómo está el audio. Te escuchamos bien. Súper, Santiago, muy chévere el espacio. De hecho, me conecté desde las 10 y estaba súper encarretador todo. Uno va Gracias, David. aprendiendo y anotando unas cositas súper bien. Bueno, me presento para todos, mucho gusto. Mi nombre es David Urrego. Parte del Santiago es a mitigación de riesgos. Les cuento de que yo también tengo ese reto. Mi misión dentro de Confama es mitigar el riesgo de la conexión con la seguridad social, tanto para dar la estabilidad para los empresarios como a las personas. Entonces, no sé si alguien aquí ya conoce un poquito el programa, alguna vez ha interactuado, el programa se llama Conexión con la Seguridad Social, o si para todos es nuevo, o si partimos desde alguna experiencia de alguno de los integrantes de acá. Para mí sería nuevo. Súper. Les cuento, digamos que lo que busca Confama con este programa, nosotros estamos abarcando dos frentes muy importantes. Uno es la informalidad, pero de cara al interior de la compañía y el acceso a lo que va con todo el programa de conexión con la seguridad social. Si bien Confama es uno de los subsistemas que hacen parte de la seguridad social, no es el único. Componentes también como la ARL que nos mencionaba Santiago, el sistema de salud, fondo de pensiones, caja de compensación, los parafiscales, hacen parte, no me gusta decirlo, pero como los requisitos obligatorios, pero más como esos requisitos obligatorios, ese cuidado patrimonial que nos mencionaba ahorita Santiago, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos yo de no tener un trabajador afiliado, de no estar legalizado frente a ese proceso, de ese guía turístico que nos acompaña en eso, que se nos accidente, ya no de cara al usuario, sino a nuestro trabajador? ¿Cómo enfrentamos también una demanda de ese trabajador que de pronto no está cubierto frente a ese sistema de seguridad social? ¿Cómo una familia que ve afectada a su trabajador o su familiar, por ejemplo, yo tengo mi papá y es guía turística de ustedes, se accidenta, cómo yo como hijo puedo entrar a demandar por él y entrar también a consecuencias legales de miles de millones de pesos por la estabilidad de él, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando Confama, al ser una empresa social y dedicada a las familias, al ver una problemática que se está sucediendo en temas de informalidad, decide actuar. Crea el programa busca asesorarlos en todo el tema del sistema de seguridad social desde la caja de compensación, sino entender cómo es los porcentajes de la ARL, salud, fondo de pensión, cómo debo pagar, cuánto debe pagar el trabajador, cuánto debe pagar la empresa, cómo puedo acceder a eso. Y teniendo ya ese panorama completo y entendiendo también de que David, nos dicen mucho, David, venga, yo tengo un trabajador que solamente a los fines de semana a hacer guía turístico, yo ahí tengo responsabilidad. Sí hay una responsabilidad directa, ¿cierto? Siempre y cuando haya a una persona que esté subyugada a nuestras instrucciones, que le digamos tienes que presentarte hasta ahora, tienes que hacer este recorrido y tienes que responderme frente a esto, hay una subyugación patronal. Y cuando eso se presenta, hay unas obligaciones que tenemos que hacer como patrones frente a ese caso en torno al bienestar del trabajador, en torno a las condiciones pues, que nos obliga la ley y en torno también de darle esa seguridad al trabajador en caso de que se le presente algo, ¿quién va a responder, cierto? Ese seguro en caso de que le pase algo, ¿quién va a responder? Y sin mencionar el tema de la caja, ¿cierto? El acceso a todos los temas de subsidios, el acceso, por ejemplo, esta masterclass que estamos dando es dirigido a empresas afiliadas y no afiliadas, pero obviamente cuando pase a ser afiliadas, todo el portafolio que se nos abre a raíz de eso y acompañamiento no solamente en la implementación de su sistema de seguridad en el trabajo, sino esa capacidad de turismo que nos trae también el acceso a este masterclass, pero me gusta mencionarlo mucho es en ese tema patrimonial. ¿Cómo mitigo el riesgo de perder mi patrimonio? Santiago nos hacía mucho énfasis y nos contaba súper bien de cara a los usuarios. Mi misión en Confama es, venga, cómo mitigamos ese riesgo también de cara a los empleados, cómo mitigamos ese riesgo de cara a las personas que están dentro de la organización.
Entonces, para eso tengo ese reto, acompaño a las regiones de Antioquia con esta misión y no es solamente asesoría, sino que muchas veces los empresarios se nos quedan en ese primer paso. David, venga, ¿yo cómo hago todo eso? Tengo que ir a la EPS, tengo que ir al fondo de pensión, a la ARL, me tengo que registrar como empresa, tengo que ingresar mis trabajadores, ¿cómo hago toda esa ruta? Listo, entonces Confama no solamente los asesora, sino que les ayuda a acceder a esa, les hace esa tramitología inicial, ese primer paso para acceder a la seguridad social, ese primer escalón, entendiendo de que Confama no va a ser el tramitador, el responsable de esa gestión, Confama es el empoderador que les va a transmitir la información y les va a ayudar con esa operatividad inicial y con ese fin ustedes puedan ya entender todo el programa y continuar en esa ruta partiendo de ese primer escalón, ¿cierto? Esa es la misión del programa. Ahí tocamos temas sobre modalidades de afiliación. Ese trabajador que nos va por horas no me vale lo mismo que un trabajador tiempo completo. Hay una modalidad que ya nos permite la ley de trabajador tiempo parcial. Ese trabajador tiempo parcial desde el riesgo uno puede estar en alrededor de 80.000 pesos mensuales. Entonces ya la norma dice, venga, usted ya tiene todas las capacidades y le estoy dando todas las posibilidades de afiliar al trabajador. Ya no hay excusa, por decirlo así, para que no lo afilie. Ya usted debe cumplir con estos requisitos. Entonces, frente a eso que se crea el programa, ese es el fin y el objetivo. Y bueno, continuando en esta ruta, ustedes puedan pues también como acceder a este programa que vamos a tener de conexión a la seguridad social. Por aquí veo una manita levantada. David. Sí, David, muchísimas gracias por tu intervención. Tengo una pregunta, es que la mayoría de las agencias operadoras de turismo a los guías turísticos los contratamos por prestación de servicios. Generalmente es por cada uno de los que se le contrata o algunos de nosotros hemos preferido hacer la modalidad de una contratación por año porque queda muy difícil cada tour, digamos que contratamos un guía, pues hacer el contrato y que lo diligencien y lo firmen. Sin embargo, sí tenemos una exigencia y es que el guía tiene que pagar por su cuenta las prestaciones sociales, su ARL y aportes a pensión, si así lo considera. En la categoría, digamos, del guía de turismo en ARL está en nivel 3. Tú mencionabas un nivel número 1 de 80.000 pesos en adelante. Mi pregunta concreta es, si así se contrata a ese guía de turismo de forma no recurrente, o sea, digamos no frecuente, y aún así él nos pasa, digamos, el comprobante de pago de su planilla de seguridad social, aún así tendríamos que afiliarlo como trabajador independiente para nuestra empresa. Muchas gracias. David, súper buena esa pregunta y me da para apertura también para comentarles las modalidades, ¿cierto? Entonces, la modalidad independiente es muy diferente a la modalidad de empleador. Si yo tengo un trabajador directamente que cumple unas obligaciones partiendo de una actividad de o cumplimiento de horarios, cumplimiento de instrucciones, partiendo de ese tipo de cosas, hay una subyugación. Cuando se hace un contrato de prestación de servicios es por un fin determinado y una de las obligaciones que tengo yo para contratar ese servicio es, venga, yo voy a ser su guía turístico, presénteme su seguridad social como independiente para validar que esa información esté. Pero hay un concepto que se llama corresponsabilidad, ¿cierto? Entonces yo debo de velar porque efectivamente esa afiliación esté bien realizada, porque efectivamente me esté presentando los documentos que son aparezca una afiliación, por ejemplo, que yo les presente un documento de que estoy afiliado a, no sé, al Politécnico, pero les estoy presentando mi seguridad social como para que me permitan el ingreso y la actividad, ¿cierto? No, debe ser muy importante la actividad independiente. Cuando yo tengo un trabajador directamente que hay un contrato laboral, ¿cierto? Un contrato como tal directo con esa persona, si hay otras modalidades que es ese trabajador tiempo parcial. Serían dos modalidades diferentes, un contrato laboral y otro por prestación de servicios que abarca la figura de independiente y el otro abarca la figura de empleado, que ya parte directamente de un cumplimiento directo con la empresa. Entonces, el independiente no tiene esa capacidad de pagar tiempo parcial. Y es obligatorio, sí o sí, cotizar pensiones, salud, la ARL, si va a pagar prestación, si va a hacer una actividad bajo prestación de servicios, bajo el riesgo que mencionabas, y la caja de compensación se vuelve voluntaria, ¿cierto? Pero sí o sí nos debe presentar. Ah, no, David, me presentó solo un certificado de la ARL, hay que revisar mucho porque están bajo modalidades de pronto
de estafa en este momento en los postes que uno ve en los municipios, en las ciudades, venga, afíliese solo a la ARL, afíliese solo a esto. Eso parte de un principio de estafa, un principio de evadir el sistema, por decirlo así. Entonces hay que tenerlo muy, muy presente porque hay una corresponsabilidad. Si le pasa algo a ese trabajador estando allá y presentó un documento y le avaló, se puede ir a un tema de corresponsabilidad donde podemos quedar involucrados. Y ahí sigue una pelea legal de uno dice, no, presentación de un documento falso y demás, pero bueno, en temas de afectaciones, como lo decía ahorita Santiago, siempre el afectado va a tener un respaldo, una prioridad frente a su condición de salud, lo que pueda pasar. Entonces, por eso hay ese tema de corresponsabilidad, lo que pueda pasar, y ese tema de empleado y de independiente. Cierto, esto lo revisamos generalmente en los conversatorios, en las asesorías, revisamos el estado del negocio, revisamos las modalidades de los trabajadores que parten de ahí. Y por ejemplo, que me pasa mucho en el sector turismo, David, una de las empresas lo tiene afiliada, esa afiliación me sirve para todas las otras donde me vaya a prestar el guía, el servicio, no me sirve. ¿Cierto? Siempre y cuando no haya una asociación y haya varios puntos de ubicación de la empresa, se pueda categorizar como así, pero si yo tengo una empresa de turismo y yo afilio ahí a un trabajador, a un guía, y se lo presto a otro, no hay cobertura frente a lo que pueda pasar. Listo, se la presto a otra empresa. Son dos razones sociales diferentes, son dos ubicaciones de empresas diferentes, por ende, son dos responsabilidades diferentes. Por aquí veo que Edith nos alzó la mano. Hola, ¿me escucha? Súper. Hola, hola. Bueno, Sí, yo tenía una inquietud, no sé si la han tocado en otro momento, sino que, por ejemplo, cuando no se tiene la capacidad para pagarlo de la seguridad, por ejemplo, el guía solamente trabaja por los fines de semana, habría que pagarle la seguridad social el mes. ¿Cómo sería ahí el manejo? Si es un trabajador o es un guía que va por prestación de servicios, no hay esa modalidad porque el guía debe presentar su documento de afiliación de independiente. Pero si es un trabajador directo que ustedes me dicen, David, venga, él va los fines de semana, pero lo quiero volver un trabajador directo, debo afiliarlo a la seguridad social. Hay un tema que se llama tiempo parcial, entonces se hace el cálculo de cuántas horas él trabaja en el mes y según las horas en que él trabaje hay un rango de precios que establece la seguridad social. Ya, Entonces, si él me trabaja, por ya. ejemplo, soy tu guía turístico y te trabajo de 1 a 7 días en el mes, la afiliación puede partir más o menos desde unos 80.000 pesos, ¿cierto? Entonces ya ahí da un parte de tranquilidad pagando 80.000 pesos, tengo el riesgo o tengo la cobertura frente a lo que le pueda pasar a él, que es la ARL, ¿cierto? Y aparte de todos los otros beneficios que se desglosan de ahí. Para no extenderme mucho, les voy a proyectar por aquí un QR para que puedan escanearlo si quieren de pronto tener la asesoría, conocer un poquito más, acceder pues como tal a la charla. Y adicional enseguida en el chat les voy a dar mi contacto por si tienen alguna duda. Listo. Aquí con este escaneamos este link y ahí podemos agendar una asesoría independiente pues con cada uno de ustedes, vemos el estado del negocio, es un proceso sin costo, es un programa social que buscamos acompañar y bueno, a partir de ahí van a haber muchos temas chéveres que se van a desarrollar y muchas de las capacidades que tenemos en Confama también para ustedes que los vamos a poder acompañar en esa ruta. No sé si tengamos alguna duda, sino para ir dando también como cierra el espacio, no demorarme mucho, ya se está llegando como la hora. Bueno, yo creo que no. Agradecerles entonces por el espacio. En un minutico les dejo mi contacto vía chat. Y bueno, muchas gracias y súper atentos para ayudarles en esa mitigación de riesgos que nos comentaba Santiago. Un abrazo y un feliz día. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias. Bueno, les damos las gracias Gracias. a todos por acompañarnos en este camino de 6 masterclass que realmente fueron de mucho provecho y beneficio para ustedes. Las personas que nos estuvieron acompañando en todas las sesiones van a recibir su certificado de participación. A todos les vamos a compartir las memorias y darles gracias por aceptar estos espacios tan importantes. Por acá, Vladimir Joan, de Confama también nos va a dar un saludito. Hola, Daya.
No, le iba a dar paso también a Vladimir porque él me había dicho que iba a dar una Claro intervención. que sí. Dale, gracias, Daya. No, pues buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente a quienes se conectaron durante estas 6 sesiones. Este es un espacio que pensamos desde Confama y puntualmente darle los créditos a Trinidad, porque es una banderada de las operaciones seguras en las empresas de turismo, como Confama. Ustedes bien saben que desde hace un año tenemos una capacidad que trabaja por la competitividad, la productividad y el fortalecimiento de las empresas del sector del turismo en Antioquia. Y este hace parte de uno de esos espacios que hemos pensado desde esta capacidad, por supuesto, con aliados como el Politécnico Gran Colombiano, que nos permitió pues ejecutar estas 6 masterclass. Esperamos el próximo año continuar entregándoles mucho valor. Como decía David, mi compañero desde Confama, esperamos que muchos de ustedes puedan quedarse también con la inquietud de poder conectarse con la seguridad social, acceder a todos los beneficios que tenemos desde Confama. Por acá veo muchas empresas afiliadas a nosotros, Destino Colombia, Ecoventure, Ecocahui desde San Luis, Hotel 4 Estaciones de Necoclí, también de Tour, también están siendo partícipes, Samuel desde la Corporación de Turismo Occidente, están siendo beneficiarios de todos los servicios que nosotros tenemos como caja de compensación para el fortalecimiento de ustedes. Tienen nuestros contactos, si no los tienen, por acá también los vamos a dejar en el chat para continuar conectándonos con sus necesidades, con sus inquietudes. Queremos ser la caja de compensación que apoya a las empresas del turismo en Antioquia. Y pues nada, muchas gracias para quienes participaron constantemente en estas 6 sesiones. Como decía Joa, desde el Poli van a tener su certificado, se les estaría haciendo llegar a sus correos electrónicos. Y a Santiago, muchas gracias también como experto de estos temas en pólizas, seguros y demás, por acompañarnos casi 3 sesiones que nos estuviste acompañando acá. Entonces, para Mayor todos gusto. un feliz día y nuevamente en manos del Poli para hacer ya el cierre. Bueno, Vladi, muchas gracias a Santi, a Trinidad, a David que nos estuvieron acompañando, pero a todos ustedes empresarios que hicieron parte de este proceso. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Súper. Muchas Fue gracias. más que excelente.